Bienvenida, Gloria. Qué bueno tenerte nuevamente en este canal. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien. Sí. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, la razón por la que te convoqué es que vos sos una experta en astromapping, pero hay bastante desinformación respecto a qué es el astromapping. ¿Es solamente una técnica? ¿Es un conjunto de técnicas que se agrupan bajo ese nombre? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Ujú. Bueno, yo creo que hay bastante información en las redes, por lo menos circulan informaciones, pero lo que pasa es que la gente creo que está más familiarizada con el término astrocartografía, ¿verdad? Que es de lo que más se habla. No sé si se habla tanto de astrología local. Bueno, astromapping en realidad es una palabra que define un bloque de técnicas, que todas ellas tratan de hacer aterrizar los planetas en la Tierra, en la geografía, en el plano donde nosotros vivimos, ¿no? El plano físico. Y hay varias técnicas en realidad. Entonces utilizamos, nosotros, como tú sabes, yo utilizo esta palabra astromapping para definir el curso que damos en la escuela porque abarcamos todas estas técnicas. Bueno, excepto una, pero las que más se Bien, utilizan bien. en la consulta Ok. del astrólogo sí las tratamos. Entonces, una de ellas es la astrocartografía, que es esa palabra que suena más a la gente normalmente. O Pero sea, cuando decimos astromapping no estamos hablando de una técnica, estamos hablando de un conjunto de técnicas, ¿no? Como si exactamente, fuera, no sé, pasta, y pasta incluye fideos, ravioles, etcétera. exacto, Ese tipo, exacto. esa idea. Sí, Bien, yo sé que por experiencia y escuchando la gente que se acerca a vos, sé que mucha gente quiere usar esta técnica para buscar un lugar en el mundo donde la vida le resulte más fácil, potencie sus talentos, el éxito no tarde en llegar, sino al contrario, se facilite. ¿Podés decir vos acerca de esto? ¿Y cuál es tu experiencia como astróloga? Pues yo sé que vos enseñás, atendés, o sea, estás muy familiarizada con esto. Es tu campo de expertise, justamente. sí, hace muchos años ya que me dedico a esto y tengo que decirte que hay de todo, hay de todo. No hay estándares, no hay un estándar que diga, si sigues estos parámetros determinados vas a encontrar la felicidad en todos los campos, que es lo que a todos nos gustaría, lógicamente, porque pues cuando alguien quiere buscar un sitio diferente para vivir, por ejemplo, o para trabajar o lo que sea, pues obviamente siempre te dice, bueno, yo quiero que me vaya bien todo, ¿no? El trabajo, las relaciones, la vida personal, la familia, todo. Mm, Esto no es una varita mágica. O sea, me sabe mal Claro. decirlo, pero no es una varita mágica, Vos ¿no? decís mucho eso, desmitifiquemos, porque si no parece magia y la vida no es así, porque uno su carta natal la lleva a donde vaya en el mundo, ¿no? Exactamente. Es decir, tu carta natal es tu caja de herramientas, por así decirlo, ¿no? Es aquello que te construye por dentro, es tu universo interior y tú estás hecho de eso. Es como decir, bueno, yo me voy a hacer un viaje, me voy con este cuerpo, que es mi cuerpo, ¿no? Con la forma que tiene, con mi largo de piernas, con mi número de zapatos y con todo lo que yo puedo llevar y de la forma que puedo moverme, ¿no? Entonces es absurdo pensar que cuando vamos a otro lugar es como si nos metamorfoseáramos en otra persona y eso no es así. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado en creer ciertas promesas que a veces se hacen, ¿no? Falsas expectativas. Pero habiendo aclarado esto de las falsas expectativas, del pensamiento mágico, yo sí he tenido la experiencia y conozco gente que ha tenido la experiencia, por ejemplo, no sé, en este lugar me cuesta, me expongo y me critican, no, voy a otro lugar, me publican, las cosas me salen más fácil. O sea, eso sí, es real, funciona, digamos, ¿no? Que hay lugares en el mundo donde será este cuerpo, pero se me abren posibilidades o ventanas de oportunidad que quizás en el lugar donde nací no se me abren o en otro lugar del mundo no se me abren tan fácilmente.
¿Qué nos puedes decir de esto? Y me gustaría si tuvieras algún ejemplo que nos pudieras dar de cómo funciona esto, ¿no? Sí, sí, esto es así realmente. O sea, es como si las personas tuviéramos diferentes facetas dentro de nosotros y entonces en un lugar del mundo se potencian unas facetas y otras quedan un poco más dormidas, vamos a decirlo así. Entonces, cuando te trasladas a otra parte del mundo, quizá esas que estaban más dormidas en tu lugar natal se despiertan un poco y otras que estaban más activas en el lugar natal se duermen y pasan a segundo plano. Entonces, es como si las propias energías hicieran como subidas y bajadas en función de cómo tú te vas moviendo a lo largo pues, del planeta, ¿no? Y sí que es cierto que se potencian cosas, es decir, que vas a un lugar determinado, a lo mejor se te potencia, no sé, un planeta que tiene que ver con la armonía y el amor y el sentirse apreciado y valorado y ahí en ese lugar pues te sientes así. Am, lo que pasa es que, ya te digo, no hay estándares. Entonces, no es que se pueda decir que todas las cartas, o sea, todas las personas, tienen esos lugares fáciles o los tienen difíciles. Porque a veces yo también he visto personas que han viajado a lugares donde supuestamente pues tenían líneas que cualquier astrólogo así, utilizando los principios más básicos, hubiera dicho, no vayas allí, por favor, porque tienes unas líneas muy duras ahí en ese lugar. Y la persona ha ido allí y ha tenido una experiencia fantástica. Entonces, siempre depende de cada cual, ¿no? Y de la energía en potencia que tenga cada uno, es decir, de la condición de la carta natal y de cómo tú te lleves con tu carta natal también. Hay personas Sí, que se llevan bien con ciertos planetas y otras personas que con esos planetas no se llevan bien. En definitiva, cuando hablamos de planetas, hablamos de partes internas de nosotros. sí, sí. Yo recuerdo que durante la pandemia me invitaron a dar un taller presencial en Ciudad de México y yo recuerdo que relocalicé mi carta para Ciudad de México y me quedaba Marte. Yo tengo un Marte bastante afligido porque tiene una cuadratura a un Saturno difícil. Marte me quedaba en el ascendente. Y yo dije, mi razonamiento fue, si yo fuera a Ciudad de México a correr una carrera, a competir, fantástico. Pero ir durante la pandemia a un lugar donde me queda un Marte que está afligido en el ascendente, prefiero no tomar el riesgo. Y me acuerdo que para mí fue muy importante porque yo era la primera vez que usaba esta herramienta para tomar una decisión, ¿no? Ujú, Porque eso es lo que tienen las técnicas del astromapping. No estamos hablando de teorías, funcionan en la vida cotidiana, real, encarnan con mucha fuerza. Así que eso fue como una experiencia bastante innovadora para mí, porque yo hace años me dedico a la astrología, pero nunca lo había utilizado. Y también recuerdo, también durante la pandemia, que uno de mis hijos, que es escritor, tenía un artículo que quería presentar en un medio de comunicación norteamericano, ¿no? Y entonces me dijo, mira, tengo dos posibilidades, San Francisco o no sé cuánto. Y yo miré y sin que él fuera, le pasaba la línea de Júpiter por uno de esos dos lugares. Pero le ujú, pasaba así, ¿eh? Cuando decimos la línea de Júpiter, estamos diciendo que la carta natal la ponemos como en un mapa del mundo, ¿no? Y bueno, salió publicado en la tapa. Un chico en ese momento tenía 25 años, de Latinoamérica, una cosa rarísima. Eh, y, y recuerdo que sí, que la decisión la tomamos usando estas técnicas, digamos, ¿no? Así que funcionan más allá de esto que vos comentás. No, la varita mágica no existe, obviamente. Él tuvo que escribir, esforzarse, bueno, hacer todo, ¿no? ujú. Una consulta, Gloria. ¿Qué pasa cuando yo digo, quiero conocer al amor de mi vida? Voy a buscar dónde tengo potenciada la línea de Venus y resulta que es en Siberia. ¿Qué pasa en esos casos? Porque a vos te debe pasar, ¿no es cierto? ¿Qué haces Bueno, vos con sí, eso? sí, sí. Bueno, decir también que lo de conocer al amor de la vida, si es que esto existe,
tampoco está relacionado directamente con la línea de Venus, sino que hay que ver en cada caso cuáles son los componentes de tu carta que tienen que ver con las relaciones y con una relación que a ti te pueda funcionar. A lo mejor no es Venus el planeta que está indicando esa posibilidad para ti, a lo mejor es otro planeta, puede ser cualquiera, incluso podría ser Marte o Saturno. ¿Mm? Entonces, bueno, pero dicho esto, sí pasa muchas veces que, bueno, que vas buscando por el mundo, a mí me ha pasado muchas veces en consulta, que vas buscando algo concreto en la carta, porque yo lo primero que hago es ver la carta natal de la persona, entonces en función de lo que la persona quiere potenciar, voy a identificar el planeta o planetas que tengo que poner en primera línea de acción. Y entonces busco dónde están esos planetas en primera línea de acción en el mundo. Y claro, te llevas sorpresas porque a veces, pues esos planetas que estás buscando quedan en lugares que son súper adecuados para pues llevar a cabo lo que la persona quiera llevar a cabo, un trabajo, un negocio o lo que sea. Y le encajan las condiciones pues sociales o del lugar o lo que sea. Pero hay veces que, como dices, pues esa línea de ese planeta te cae en medio del océano o yo qué sé, o en medio de un desierto, ¿no? Y ya nada más, y no hay más posibilidades. Entonces, claro, es como decir que para esa persona es difícil que exista un lugar así facilitado en el mundo, en donde pueda desarrollar lo que quiere desarrollar. Pues sintiéndolo mucho, la respuesta sería sí. Entonces tienes que buscar, digamos, lo que más se pareciera a eso que está buscando la persona. Es en este sentido en el que te decía que no hay una varita mágica. Y Totalmente, aunque se totalmente. dice por ahí que sí, que es como una varita mágica, ¿no? Que tienes unos Sí, sitios en sí, el sí, sí. mundo, unos lugares en donde todo te va a funcionar perfectamente y bueno, pues eso sería decir que existe esa varita mágica que, bajo mi punto de vista y mi experiencia, no existe. Bueno, para cualquier adulto, digamos, ¿no? Mm, Sabemos que no existe, pero yo te he escuchado a vos decir algo que me parece que es una aclaración importante, porque estamos hablando de una visión realista de los alcances del astromapping, intentando desmitificar este costado mágico que tantos intentan vender, digamos. Y yo te he escuchado decir cosas como, atención también con el tipo de persona con el que estamos lidiando, porque quizás le decimos a esta persona, donde está potenciado tu éxito profesional, es tal lugar, pero esa persona está en condiciones de aprender el idioma de ese lugar, o sea, hay un montón de otros de aguantarse el clima de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un argentino que nosotros somos de sol, lo mandás a un lugar donde no sé, no sale el sol en 90 días y el argentino se te deprime. Viste que pasan esas cosas también. sí, 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 absolutamente. Sí, sí. ¿Cuál es podrías desarrollar esa idea? Sí, hay que tener en cuenta siempre lo que es también la carta natal, hay que tener en cuenta muchos factores en relación al lugar que estás visualizando como posible para ir a establecerse. Pero, por ejemplo, con eso que decías del sol, si en la carta natal resulta que no hay fuego en la carta o hay un solo planeta en fuego, no vamos a mandar a esa persona a vivir a Suecia, porque en una semana se nos cae deprimido, seguro. ¿No? Porque necesita la luz solar. Hay gente que odia las ciudades, hay gente que odia el campo. Entonces, yo siempre pregunto previamente a la persona, bueno, ¿qué tipo de lugar estás buscando? ¿Estás buscando un lugar aislado, un lugar con naturaleza? ¿Quieres ciudad? ¿Quieres vida cultural? ¿Necesitas un buen internet? Todo este tipo de cosas, aparte de tener en cuenta, obviamente, pues la situación social o política del lugar en cuestión. No te vas a ir a un sitio donde hay conflicto o por más que el astromapping te lo diga, a un lugar en donde hay un idioma que te va a costar horrores intentar Claro, aprenderlo, aunque sea lo más básico para comunicarte mínimamente, ¿no? sí, A sí, mí me sí, sí. mandas a China ahora mismo se me Colapsar. tira una montaña increíble. Y en cambio, bueno, pues hay gente que a lo mejor le dirías, pues sí, vete allí, ¿no? Y
Ah, pues bien, sí, tranquilo, ningún problema, aprendo el idioma y no pasa nada. Entonces, claro, depende también de cada uno y de lo que cada uno esté dispuesto a hacer, obviamente. Sí, 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 obviamente, sí, yo justo conozco un caso de un amigo que se fue a vivir a China, pero él es geminiano y tiene muchos planetas en signos mutables. Entonces él iba al supermercado y sacaba una foto. Y después iba a su casa y buscaba en internet y decía, quiero saber si esto es insecticida, lustre para zapatos o el aceite para, viste, no sabía lo que era porque él no podía. Claro, Claro, pero tenía esa flexibilidad y se buscaba la vida para para averiguar él lo la que... experiencia de China fue maravillosa. Mm, ¿Entendés? Pero claro, porque él tiene mucha energía mutable en su carta y no todos somos así. Entonces, tal cual lo que vos decís, ¿no? Partir de la base de lo posible para la persona. ¿Qué sí. opinás? Y con esto vamos cerrando el tema de esas aplicaciones que están dando vueltas que, bueno, pones tu carta natal y te dice andate a vivir acá, que ahí te vas a hacer millonario, ahí te vas a hacer famoso, ahí. Contame un poquito cuál es tu opinión sobre esto y vos, yo sé que vos las has visto porque vos me las has comentado. Bueno, para decirlo suavemente, sinceramente yo no creo que esto funcione así, por las razones que he explicado y por muchas otras. Entonces, yo no creo que esto pueda funcionar así. Lo que pasa es que las personas humanas por naturaleza queremos ser felices y queremos estar bien y es normal que, bueno, si alguien nos dice que hay un lugar en el mundo para nosotros en donde todo nos va a ir maravillosamente bien, es fácil picar el anzuelo si no sabes de qué va. Entonces, yo lo que creo que es de vital importancia es que si a alguien le interesa realmente este tema, es que lo estudie bien. Es decir, Claro. que no se tome este tema a la ligera. No es poner tu mapa geográfico con tus líneas y decir, ah, mira, aquí, allí, en plan estándar, en plan de me voy a donde sea que tenga mi línea de Venus. Pero es que resulta que tengo un problema de autoestima tremendo, donde vaya a mi línea de Venus, todavía se me hará más evidente ese problema de autoestima. O si tengo un problema de restricciones o de poca capacidad de sentirme firme conmigo misma, sería pues como ir a la línea de Saturno, todavía se me hará más evidente este problema. Entonces, Ujú. bueno, hay que saber lo que tenemos entre manos, porque es muy poderoso, realmente es Muy te poderoso juegas y muy... mucho y Mm, imagínate lo que es hacer una mudanza internacional, por ejemplo, simplemente como experimento. O mm, sea, es un montón de energía, de esfuerzo, de dinero, y es, bueno, una mudanza ya sabemos que está en el tercer lugar de la lista de las cosas que generan más estrés a las sí. personas. O sea, no se puede jugar a la ligera con esto. Esta es mi opinión. Yo recuerdo cuando te contacté en el 2020 para pedirte que dieras el curso con nosotros en la academia, lo hice a raíz de un artículo tuyo que encontré escrito en astro.com, porque no hay mucho Mm. escrito, o casi nada, creo que nada. La única que tiene escrito sobre esto, me parece en español, sos vos, ¿no? O Sí, quizás sí. ahora. Bueno, Contame. quizá ahora hay alguien más en castellano. Todo está en inglés, libros, bibliografía y todo esto está en Eso. inglés sobre el tema. Y yo recuerdo que una de las cosas que me pareció más valiosas de vos es, sos muy seria, una astróloga muy dedicada, y es que fuiste incorporando textos para cada una de las clases que vos das del curso, ¿no? Entonces, tener escrito, y bueno, y supuestamente, supongo que alguna vez tendremos un libro, digamos, ¿no? Pero Vamos a ver, estoy en ello. tener material en español, esto es un lujo porque no hay. Así que eso también, te quiero agradecer que seas la pionera en esto de estar escribiendo para los que somos hispanoparlantes sobre estas técnicas, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, estoy en ello, a ver cómo va, pero sí, quería hacer un curso completo en donde pues estudiar esto seriamente, porque bueno, pues es un poco mi deformación personal aplicada a lo profesional que no puedo, aunque quisiera hacer las cosas de forma superficial y sin tener en cuenta que la astrología
tiene que servir a las personas y tiene que servir para que las personas vivan mejor. Y esa Genial. es la motivación principal y hay que tomárselo en serio, obviamente, ¿no? Entonces, a veces nada es lo que parece, ¿sí? Porque yo he visto, ahora estoy recordando un caso de una persona que adoptó a una niña en China justamente y, y tenía unas líneas fantásticas, con Venus, con lunas y todo esto, ella y su pareja, y la experiencia de ir allí fue terrible. O sea, fue terrible en muchos sentidos, casi en todos, pero evidentemente el resultado de haber ido allí, pues fue pues que su hija llegó a casa y siempre han tenido una relación fantástica con ella, es una chica maravillosa y, y todo fue realmente venusianamente y con mucha energía lunar y mucho cariño, ¿no? Pero la Mira, experiencia allí fue bastante terrible y justamente eran líneas aparentemente muy favorables, pero ¿ves? No es lo que parece. Era algo que se manifestó después y venía de ese lugar, ¿sí? Pero la experiencia en el lugar en cuestión parecía que no encajaba para nada con las líneas que estas personas tenían allí. Entonces, bueno, interesante. todo es como, hay que verle el significado profundo a las cosas, ¿no? Todo es más sutil, ¿no? Todo yo siempre, viste, siempre me hace acordar a cuando, no sé, el gran chef te pasa la receta de cocina y vos la haces y no te queda igual. Siempre creo, el truquito, la parte, viste, que da la experiencia de haber hecho, bueno, en tu caso, no sé, miles de cartas utilizando esta técnica, siempre está eso que no nos puede dar ni una aplicación, Mm, mm. producto Sí, de la porque experiencia. tienes que ver la intención de la persona, ¿sabes? En este caso, por ejemplo, pues bueno, ¿con qué intención vas a ese lugar? ¿No? ¿Cuál es tu intención? Quizá tu intención no es tener una experiencia agradable, no es ir de vacaciones, no es disfrutar del lugar o de la gente del lugar. Tu intención quizá es otra cosa. Si la intención cuadra con el tipo de líneas que tienes allí, bueno, pues ahí tenemos una posibilidad de entender lo que puede pasar o lo que va a pasar o lo que te vas a llevar de ese lugar, aunque no sea lo que vivas allí exactamente, pero sí lo que te llevas, ¿no? Genial, Entonces, bueno, hay que ver bueno, todas las capas posibles totalmente. de significado y de simbolismo, ¿no? Bueno, Gloria, te agradezco muchísimo estas aclaraciones, siempre vienen muy bien Nada, un y placer. nos vemos en otro encuentro. Gracias, ¿eh? Gracias a ti, María.